Buenas, buenas, esto es Nerd Attack, quien me habla es Mauro desde la Nerdo Cueva y tengo nuevos integrantes, Leo, Dami y se agrega Facu. Hola gente, ¿cómo están? Hello, hello. Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? buenas Den un- tardes. den una breve presentación de cada uno. Preséntese, yo soy Leo, yo soy Dami, qué sé Ah, vos también sos Leo. ¿Sí? yo. Así la gente los conoce la voz y lo identifica. Que arranque Damián. Sí. Desde la isla con mi radio hecha con cocos y palmeras me conecto para traerles contenido barato y de calidad sin mierda. Yo soy Leo y Puedo me hacer eso. conecto desde la señal poderosa de nuestra cooperativa con 5 megas que no son reales. 5 megas mentiras. Me da bastante. Muy bien, yo soy Facundo. Traigo para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero también contenidos un poco menos valorables que los de Damián, pero no están muy lejos. Bueno, gente, hoy vamos a hablar de lo que es dibujos animados, sobre todo de los 80, 90, tocando un poco lo que es el anime también. Teníamos ganas de hacer un programa también de lo que es dibujos actuales, más modernos, como en el caso de, por nombrar uno, Rick and Morty. Pero vamos a ver cómo nos da el tiempo, si no lo dividiremos en dos partes al programa. Bueno, vamos arrancando. ¿Quieren que arranque yo? Como para ir pegando Por una su pata a pollo. la pelota. Por favor. Bueno, yo lo que voy a empezar a hablar es de un dibujo dibujo, anime sería, que marcó época para mí, sobre todo en mi pequeño corazón de niño, que en esa época de los 80, que se llama Arvegas. Acá se lo conoció como Arvegas el Rayo Custodio. No sé bien el nombre que tenía en japonés, la verdad, yo estoy viendo acá en Wikipedia, dice Kosoku Denshi Arubekasu. Eh, Parece un poder de un samurái. Pero estaba muy bueno, la verdad que estaba buenísimo, el dibujo era súper mega violento para su época. Era un lío verlo en mi casa, cuento una pequeña anécdota, porque nosotros teníamos dos teles, uno color y uno blanco y negro. Y la magia de Arvegas que eran tres robots de un color negro, rojo y azul. La joda era que a esa misma hora que daban Arvegas, daban las patas Aventura. Y, Oh, y se a mi armó, se armó, hermano, se armó. claro, y a mi hermano le recopaba las patas Aventura y a mí me copaba Arvegas. Y me tenía que fumar Arvegas en blanco y negro. Y era un garrón, porque no sabía bien cuál era cada robot. Y nada, era un tema, era un tema. Y además que estaba muy bueno porque él tenía la espada, creo, no sé si me acuerdo bien el nombre, pero algo así como Shanbai del Shin o Dimension Denshin, ahí está. Y con esa Dimension espada Machine, lo partaba el exactamente. diome. Que estaba muy de moda que los robots hagan mierda a los kaiju partiéndolo al diome con una espada o en el caso de Mazinger con los brazos robóticos, con el rayo del pecho. La verdad que Rayos yo empecé, fotónicos. claro, yo empecé con el Cóndico. tema de... Era el típico dibujo de estoy peleando 15 minutos hasta que de pronto me acuerdo que tengo una espada que podía terminar la pelea de un golpe. Sí, Tipo Power era ese, Rangers, ese, una masa. Pacific Rim. Tipo Pacific Orgásmico, Rim, eso te iba a papá. decir. A último Correcto. momento. Demolerme. Ese, Pará. Tengo esto. Me olvidé que tenía claro, esta mágica espada. esos dibujos eran una temática que se planteó después de los grandes kaijus y los grandes robots justamente de Gonagai. Gonagai tuvo la prioridad en eso. Bueno. Eh, sí, yo lo que le puedo decir era eso. Era un dibujo que estaba muy copado. el- Tenía una violencia bárbara, más que nada para la época. Uno no estaba acostumbrado en ese momento a ver dibujos tan violentos. Además, el hecho de cuando lo vi por primera vez en color era para mí más que lo que es para ahora, para un chico, no sé, el 4K. Porque de ver blanco y negro a ver a color. Una que la televisión a color acá tardó muchísimo, llegó en los 80, cuando en Estados Unidos ya estaba en los 50, por ejemplo, llegó re tarde. Pero era mágico, la verdad que estaba buenísimo.
lo que era, siempre terminaba igual, como dijo Leo, era Con la loco, espada. sacaba la espada, lo partía al diome y listo, no era más que eso, era pelear contra un extraterrestre que no sé, no paraban de mandar kaiju. Muy la temática de todos los robots y por eso me gustó muchísimo también Pacific Rim. Lo que le puedo dar así como de dato es que acá se transmitió en entre el 86 y 88, si bien el anime se creó en el 83, acá llegó mucho más tarde. Tenía 45 episodios, más o menos de media hora, 25 minutos, dependía de los cortes y las propagandas que te metía Canal 3 en el medio también. Estaba bueno, es decir, tenía ese problema que por ahí le costaba mucho ver el capítulo final, como todos los dibujos o anime que uno veía, Sí. te arrancaban de vuelta al principio. Y nada, el opening era alucinante, estaba muy bueno, si quieren búsquenlo después por YouTube, una masa. Y no es más que eso, es decir, era un robot que se armaba en un super mega robot con una espadota, que también se armaba en un super espadota, y nada, mataba a Kaiju, pero en una masa. Parece sencillo, pero estaba muy, muy bueno. Además, la animación, siempre la animación japonesa, para mí le patea el orto a las otras animaciones, por eso. Y bueno, le paso la posta, no sé chicos, ¿quién quiere seguir? ¿Quién se siente con ganas de hablar? Antes de seguir, simplemente recordar también, para no dejarlo afuera, pobre, ya que trajiste a Arvegas, traer también a Voltron. Voltron masa, también. Voltron, boludo, una masa. Hubo varias seasons de Voltron, y cada season eran robots diferentes, pero por ejemplo el que más hizo famoso fue el de los leones, viste que eran Sí. 5 tipo gatos, no sé si leones o qué eran, y ese se formaba en el super robot gigante con la espadota, como dijiste. Sí, Voltron una masa. Bueno, conseguir en esa época un muñeco de Voltron era increíble, además era carísimo, me acuerdo. Yo siempre hubo dos cosas que quise tener y no pude. Y te puedo dar el paso para que si quieres podría seguir hablando Facu, estoy pensando. Un Voltron y un fucking Robotech. Nunca pude tener una Valkyria, pero nunca. Tuve Messenger, eso sí, pero Valkyria nunca. Así que te paso la posta, Facu, y dale. Antes de que avancemos, te quería hacer dos preguntas, si puedes. Sí, cómo no, 3. Primero, dijiste que tenía una violencia poco característica para la época. Sí. O sea que había quechu alienígena. Había quecho alienígena y tetitas también por momentos. ¡Apa! Sí, había unos culini, sí. Para una frágilmente de esa edad era el Sí, cielo. sí, sentimientos nuevos en el pecho de dos maneras, sí, totalmente. Y la segunda que te quería hacer es, ya que trajeron a Voltron a la pelea, Sí. Voltron, Artigas, ¿cómo se llama? Arvejas. La concha de tu madre. Voltron, Arvegas y Mazinger Z se agarran a piña. ¿Quién sale? Arviga se lo coge parado. ¡Vamos! Sí, porque aparte Arvegas usaba cosas que no usaban los otros dos, que tenían que ver con que el bicho traía armas de otra dimensión, por eso se llamaba Dimensión X. Entonces cuando el tipo decía esas palabras, la espada se le materializaba. Aparte estaba muy bueno de cómo era el efecto, porque en esa época no existía el 3D. Y en ese dibujo por primera vez ponían como dos planos, un eje X y un eje Y, y de esos planos salían las armas del robot. Por eso el bicho decía Dimensión Beijing, por ejemplo, Dimensión... entonces el arma aparecía de la nada y bueno, era un despelote porque el bicho podía traer cualquier cosa de cualquier lado, básicamente. Entonces el pobre Messenger, que se le acababa la energía y quedaba ahí duro. Estaba al horno. Claro, y Voltron, si bien era re grosso y qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, también tenía, las armas eran bastante restringidas. Creo que, en este caso, creo que Mauro tiene razón, me parece que Arvegas le daría más a los dos juntos, me parece. Pero no solamente el anime es matar bichos, porque llegó una serie en los 80, japonesa, llamada en estos lares Robotech, que demostró que no solamente hay que dibujar, hay que tener una historia. ¿O no, Facu? Correcto. Bueno, la historia de Robotech fue muy particular. Había un tipo en Estados Unidos que se llamaba Ahmed Agrama,
que tenía mucha plata y no sabía qué carajo hacer con esa plata. Entonces, básicamente agarró y dijo, mira, esta gente, estos japoneses, estamos hablando de aproximadamente 80, 81 más o menos, porque recordemos que la serie original en la que se basó Robotech empezó en el 70. Este hombre tenía mucha plata y dijo, voy a comprar una de esas series de estos japoneses que hacen series. Y compró una serie que se llamaba Super Dimensional Fortress Macross. Que es la serie original que sería la primera generación dentro de Robotech, los primeros 30 capítulos. Resulta ser que acá en Estados Unidos, como hablando más cerquita, digamos, había una ley que prohibía que fueran menos de 60 capítulos las series. O sea que vos tenías que ocupar todo el año, básicamente. Había toda una season entera que tenía que ser mínimo 60 capítulos. Esto lo van a ver mucho en las series de los 80 que tienen toda esa misma infraestructura. Eso, syndication. Exacto. Correctamente, para sacar más plata, digamos, y no hacer series muy cortas y que dejen en banda a los actores y a los productores y a todo, había una suerte de forzado a que duraran mínimo 60 capítulos las series. Entonces, este hombre se encontró con que le faltaban un montón de capítulos para terminar la serie. La serie de por sí, Super Dimensional Fortress, tenía una historia increíble. Una nave que llegaba básicamente aparecía de la nada, nadie entendía absolutamente nada. Cuando entran se encuentran que todo era gigante, no podían manejar absolutamente nada de la nave porque todos los controles eran para unos tipos que medían como 7-8 metros de alto. Entonces básicamente reforman la nave y empiezan a planear el viaje porque tienen miedo de que los dueños de la nave vuelvan a buscarla acá a la Tierra y hagan pelota a la Tierra para recuperarla. La trama de Robotech es muy similar. O sea, en realidad, una vez que este hombre fue de vuelta a Japón y dijo, bueno, dame estas dos que sobran, que sería la segunda generación, que se llamó Southern Cross, y la tercera generación, que se llamó Genesis Climber Mospeada. Esas son las tres series que arman, todas juntas, Robotech, ¿sí? O sea, lo que nosotros vimos acá como Robotech, son esas tres series. Y bueno, básicamente este hombre cuando volvió para acá encontró que había algunas diferencias entre las tres, pero básicamente las tres trataban de lo mismo. Vehículos que se convertían en una suerte de robot que defendían, al parecer, la Tierra. No es eso en todas las series, pero bueno, cuando lo transformaron en Robotech lo unieron, lo unificaron, básicamente. Y bueno, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a basar todo en la primera serie y vamos a poner una cosa que va a unir a las tres, que es la invención de la protocultura. La famosa protocultura, que era la energía que le daba vida tanto a los extraterrestres que venían a buscar esta supernave que había llegado acá a la Tierra, como a la nave misma. Entonces, bueno, la protocultura fue lo que inventó este Ahmed-Agrama para que se unieran las tres series estas. Recordarán obviamente al personaje principal de la primera generación, que es Rick Hunter, que es un piloto muy pequeño cuando arranca. De hecho, en la serie original el piloto tenía 15 años. Muy amigo de uno de los militares principales que manejaba el Skull. No sé si recuerdan la Valkyria que tenía Roy Fokker, exactamente, que tenía la Valkyria que tenía la calavera, digamos, y era amarilla y negra, que era diferente. Son varios modelos en realidad, pero en Robotech específicamente, al comienzo se ven solamente los BF-1 y los BFS-1, que son los dos tipos de Valkyrias que se ven ahí. Yendo hacia más adelante, bueno, la historia de la primera generación se basa en el triángulo amoroso entre Lin Min-Mei, Rick Hunter. Exactamente. Que también, si ustedes recuerdan, hay un capítulo que se llama Sweet 16, Dulce 16, o sea que en realidad los japoneses están más enfermos de lo que nosotros pensamos, porque ponen a un pibe de 14 tratando de levantarse una pendeja de 16 que termina transformándose en una especie de idol, y ahora para los que no saben, y a una señora mayor, exactamente, que es Lisa Hayes, que es ya directamente como una especie de almirante
que es la segunda al mando de lo que es el SDF-1, que es la Super Dimensional Fortress 1. Resulta ser que, bueno, o sea, en realidad Rick Hunter siempre se tiraba para el lado de Lin Min-Mei pensando que la belleza primaba sobre lo que le podría traer a la mesa a una señora mayor, pero hacia el final de la primera generación se dio cuenta de que Lisa tenía un par de cositas interesantes extra que no traía a la mesa la otra nena, y bueno, se quedó con la más grande, digamos. Con lo cual, digamos, Lisa Hayes incurre en pedofilia, pero bueno, son dibujos japoneses. Era en otras épocas. Exactamente. Es lo mismo que... sí, no, perdón. Sí, no. No, sí, decime. Es lo mismo que Shinji con Evangelion. Creo que tiene 14 años Shinji. Correcto, son todos adolescentes y sin embargo claramente está el nacimiento, digamos, de ese amor calenturiento adolescente, digamos, con... Encima, consideremos que ¿cómo se llama? Que la... Ay, se me fue el nombre. Rei Ayanami, en realidad es un clon de la madre. O sea que en realidad está teniendo una explicación. Si no, o sea, Evangelion vamos a tener que dejarlo para otro momento, porque Evangelion son toneladas de información, de religión, de psicología. Sí, de Edipo mal. Sí. Es terrible. Así que bueno. Bueno, volviendo a lo que era la primera generación, básicamente sucede todo alrededor de ellos tres, ¿sí? Hay un montón de personajes, hay un personaje muy importante que se llama Miria Farina, que es exactamente, que luego se casa con Max Sterling, que resulta ser que ella es la primera Centraedi, que son los Centraedis estos gigantes que yo estaba comentando que podían manejar la nave original, que son los que vuelven a recuperarla, digamos, que son los que empiezan a atacar al SDF-1. Y bueno, básicamente ellos son los que le dan el pie a la segunda temporada o a la segunda generación de Robotech, porque en realidad es una sola temporada toda larga, que es Southern Cross. Southern Cross es la historia de la hija de los que acabamos de mencionar, de Max Sterling y de Miria Farina. Claro. Si bien, obviamente... Si no salía buena pilota la mina, no sé. Exactamente, básicamente ella es la heroína, pero es una heroína medio... Es una especie de Deadpool, es un antihéroe en realidad, porque ella es un poco pacifista, siempre quiere encontrarle la vuelta a todo, siempre tiene problemas a nivel jerarquía dentro de los militares, porque nunca quiere hacer lo que los militares quieren. Y acá empieza a aparecer lo que va a ser el enganche con la tercera generación, que son los amos de la robotecnia. Acá por primera vez en Southern Cross aparecen estos tipos que supuestamente son los creadores de los Centraedi. Los Centraedi son estos gigantes ya que mencioné. En la primera generación se ve como los Centraedi en realidad son copias genéticas de los seres humanos, o viceversa. Nunca se explica demasiado bien en la serie, pero básicamente tienen el mismo código genético, por eso los Centraedi en realidad son seres humanos agigantados, o en su defecto los seres humanos son seres humanos micronizados. Eso se ve todo un poquito también, pero es medio muy profunda la trama, entonces no quiero tampoco meterme demasiado en esa parte de la trama de la primera generación. Lo que sí, bueno, la segunda generación es la generación más aburrida para todos. En general estamos todos de acuerdo, los fanáticos de Robotech, que es una generación muy larga, con demasiado desarrollo de personaje, poca acción. Los robots, en lugar de ser naves, digamos naves voladoras, son tanques que se pueden mover muy rápidamente porque tienen la posibilidad de utilizar, digamos, proyectiles y cosas por el estilo para avanzar más rápido. O sea, no tienen que ir por el piso, por decirlo de alguna manera, pero no vuelan. Ergo, las peleas son mucho más estáticas. Todo lo lindo de ver la violencia y la velocidad de una pelea, por ejemplo, de la pelea de Max Sterling contra Miria Farina, cuando se enamora Miria Farina de Max Sterling, es increíble. O sea, la animación para ese momento era
tienen que haber sido una cantidad de frames por segundo altísimos para llegar a lo que eran los detalles. Eran miles de misiles yendo y viniendo, el tipo esquivando, disparándole los misiles mientras le disparaba el enemigo, mientras venía otro y le disparaba atrás, y bueno, era un gran quilombo básicamente las peleas. Y Max era el mejor. Max, de hecho, no fue uno de los poquitos que no murió. Hasta el mismísimo Roy Fokker, que era el jefe del Skull Squadron, fallece en las manos de su amante, digamos, que es una mujer negra que trabaja junto con Lisa Hayes en ¿Rick Hunter se murió? No. Rick Hunter se muere. No, Rick Hunter no, Roy Fokker. No, Roy Fokker. Casi me Roy rompió Fokker. el corazón. Casi me ¿Qué rompió se el corazón, murió? dije. Porque nadie me dijo. No. A ver, para cerrar la primera generación como corresponde, la primera generación termina con Lisa Hayes y Rick Hunter yéndose en el SDF-2, porque el SDF-1 en la última pelea de la generación U se destruye, queda destruido ahí en el medio de un charco de agua, digamos, básicamente. Lisa Hayes y Rick Hunter se van de la Tierra, definitivamente, para ir a buscar el planeta de los maestros de la robotecnia y reventarlos en su propio planeta, básicamente. Y ahí termina la primera generación. Literalmente ese es el último capítulo. Se ve un momento muy lindo en el que supuestamente Rick Hunter le dice a Lisa Hayes que sí, que lo ama a ella, que no importa que esté caliente con Lin May, que se va a quedar con ella, básicamente. Y un ligero detallista, una pavadita técnica nada más, un detalle de la genialidad, digamos, de Ahmed Agrama, fue que si ustedes prestan atención en la serie, al final de la primera temporada, hay una parte en la que supuestamente Lisa toma el almirantazgo. O sea, el almirante Global era un tipo de Brasil, que era el que manejaba, básicamente el que decidía qué es lo que pasaba con el SDF-1. Y tenía toda esta gente que le ayudaba en el puente. Básicamente Global agarra y al final de la última pelea dice: mira, yo no doy más, estoy muy viejo, no quiero más. Y le da el almirantazgo a Lisa Hayes. Pero Lisa ya no tiene nave. Entonces básicamente de la nada alguien menciona que está el SDF-2. Entonces dicen: uy, claro, hacía el mejor estilo Arvigas cuando saca la espada y corta a la gente a la mitad después de como 45 minutos de pelear al pedo. Básicamente Lisa Hayes junto con el resto de la tripulación se acuerdan de que estaba el SDF-2 que estaba siendo construido en algún lugar que jamás se vio. Entonces mágicamente aparece Lisa con el resto de la tripulación en otro puente, que en realidad si uno mira macros se da cuenta que simplemente es otro puente de la misma nave, de la nave original. Y bueno, básicamente terminan yéndose junto con Rick Hunter y Lisa Hayes y toda la gente de la tripulación en el SDF-2 al planeta de los maestros de la robotecnia. Y eso fue una genialidad de Ahmed Agrama, porque en realidad en la serie jamás se ve el SDF-2, no lo ves nunca, y de hecho supuestamente es una pieza fundamental de lo que sucedió al final de la segunda generación. Pero bueno, detalles que el tipo tuvo que arreglar considerando que eran 3 animes diferentes. Básicamente las motos. Exactamente, justo iba a eso. Decime, Mauro. No, te iba a preguntar, y a vos, más allá de todo el amplio conocimiento que tenés de la serie, que lo noto, ¿qué te generó a vos? ¿Qué te producía? ¿Qué, en ese momento de tu vida? ¿Qué te gustaba de la serie? ¿Cómo llegó a vos la serie? ¿Por qué te gustaba? Claro. Mira, la serie esa generó lo que generó acá en Argentina particularmente, porque fue una de las primeras series en las cuales la gente se moría en serio. Vos cuando veías Mazinger, veías que los robots destruían toda la ciudad y podías suponer que la gente estaba ahí adentro de los edificios, pero no las veías reventando. Claro. No veías, por ejemplo, una situación en plena batalla en la cual Mazinger ve cómo destruyen, por ejemplo, a Big Boss. ¿Se acuerdan de Big Boss, el robot chiquitito que era un inútil que no servía más que... Era el comic relief, básicamente. Claro. Era un robot chiquitito que tenía 3 giles que estaban en la secundaria con Koji Kabuto, y
básicamente lo único que hacían era molestar en la batalla porque se metían en el medio y por lo general Sí. terminaban destruyendo el robotito ese primero. Sí. Entonces Mazinger se enojaba y utilizaba los rayos fotónicos del pecho para Sí, destruir. era el Psyche, del patiño, del dibujo, sí, del anime. Exactamente, era Como básicamente Rico de la- el comic relief. En realidad Sí. yo te diría que hasta era mucho más sidekick Afrodita A, Sí. que lo manejaba Sayaka, que tenía alguna utilidad, que Boss. O sea, para mí Big Boss era simplemente el comic relief que estaba para que lo reventaran todas las vueltas. Y bueno, vos nunca veías, por ejemplo, que caía un rayo gigante y destruía a Big Boss mientras Big Boss lloraba con los 3 amigos y al lado estaba Koji Kabuto mirando cómo lo mataban. Eso sí se vio, y se vio muy claramente, y en los primeros capítulos ya, con uno de los compañeros de Rick Hunter del mismo escuadrón Skull. Que ellos... Era Game of Thrones para chicos. Exacto. correctamente, Sí, o sea, sí. eso es lo que generó. Ahora, yo esto te lo estoy diciendo desde afuera. Esto es lo que Ujú. generó acá en Argentina con la mayoría de la gente que lo vio. ¿Por qué no me lo generó a mí a eso? Porque yo tuve la experiencia de ver aún anteriormente, yo lo vi en el 86, o sea que ya tenía 8 años yo cuando vi Robotech. Ujú. Y yo cuando tenía 5 o 6 años ya había visto animes de tipos como Go Nagai, de gente como Akira Toriyama también, que es, por más que ustedes no sepan, antes de que Akira Toriyama hiciera Dragon Ball, hizo un dibujo que se llamaba Simba el León Blanco. Kimba, León Blanco. Kimba el León Blanco, me lo mezclé con Simba el Sí, León. sí, por eso está el copyright. Kimba- quilombo. Mirá que hubo toda Claro. una demanda al respecto. Así que Me imagino. Imagínate, encima, y seguramente la ganó Disney, pero bueno, al margen. Kimba el León Blanco te mostraba cómo se morían todos los animalitos. Y así te puedo mencionar decenas de animes que yo vi cuando era muy chiquito, como por ejemplo La Ranita de Metán, Cocomiel, todos esos, eso obviamente en castellano, andás a ver en japonés cómo se llamaban realmente. Pero eran todos animes terribles, en los cuales el personaje principal era ni siquiera llegaba a ser un underdog, era una rata inútil que lo único que hacía era llorar constantemente, todo el tiempo. Se le moría el amiguito de acá, se le moría a la ranita de metal, se le morían las ranas que estaban al lado, La ranita venían, de qué sé metal. yo, me acuerdo hasta de la música, decía ranita de metán, nunca debe llorar. Y sí, y llorábamos todos en realidad, porque era terrible. Sí, Claro. llorábamos todos, o sea, era como Heidi. Acá creo que acá en Santa Fe se llegó a ver Heidi, la versión japonesa, la que había ¿te acordás? Mm. Exacto. yo Pero- me acuerdo. Sí. Claro, lo que tenía Heidi era que tenía una mina que era lisiada, el pibe, digamos, que era el amiguito que al final se terminaba muriendo, el abuelo que todos querían y que también se terminaba muriendo. Entonces, vos tenías esas series. Y por esa razón, digamos, a mí en particular, me llegó muchísimo más por la parte de la acción, Robotech, que por la parte que realmente choqueó a los japoneses, por ejemplo, cuando vieron El originariamente morbo. Macros. Exactamente. Esa cuestión de ver la muerte, de llegar a un punto en el cual se pasaban 2 capítulos desarrollando un personaje para matártelo en el tercero, literalmente. O sea, el primer muerto del Escuadrón Skull, se gastan 2 capítulos completos mostrando cómo iban a comer al bar, cómo la veían a Lin Min Mei, cómo la conocían, cómo hablaban de Lin Min Mei, que estaban todos calientes con ella, cómo el tipo le contaba los sueños de tener una casita y de casarse con una mina como Lin Min Mei, para después reventarlo de un misilazo, ¿me entendés? O sea, y literalmente ver cómo se reventaba, porque si bien no se veía sangre, hacían como que el dibujo se desdibujaba y se destrozaba. ¿Me explico? O sea, se veía la explosión, pero y el tipo se veía como que alguien lo borrara con una goma de borrar hacia lo bestia en el dibujo. Entonces, tenía ciertos detalles y justamente eso también ganó muchísimo acá en Argentina. Pero para mí fue siempre la parte técnica, el desarrollo de personajes y la parte técnica, digamos, de los 3 animes que formaron Robotech. A mí fue eso lo que me contactó y me atrajo a verlo. Ahora, interrumpo un segundito. Leo, ¿vos viste Robotech? No. Dami. La primera temporada de Rick Hunter. Bueno,
Yo vi... No, como ustedes ya deben saber, el tema acá estuvo limitado al acceso a televisión por cable, que había poca, y lo único que vi en su momento era lo que conté, creo que en el programa anterior de Saint Seiya, que llegaba hasta cierto capítulo y se ve que tenían 2 o 3 latas y volvían a pasar las mismas siempre, entonces no, Claro. no avanzaba mucho más de ahí. Fue todo lo que llegué a ver de anime. Yo, Ahora tengo algunos pendientes. a mí me pasó así, yo miraba Mazinger Z, como contaba, después miré Arvegas. Con el tema de Robotech, a mí en su momento no me llegó porque era una historia muy madura que no comprendía. Yo esperaba que se caguen a corchazo y que maten Kaiju. En su momento no era Kaiju, mata al monstruo que viene a romper la ciudad a patada. Claro, lo único que buscaba yo en ese momento era eso, no me llamaba. Robotech lo conocí mucho después, casi te diría de adolescente, que vi la historia que está zarpadísima. Me gusta muchísimo la primera generación, todo lo que es el Triángulo Amoroso, Rick Hunter, toda esa parte, toda la historia de la primera generación me copa muchísimo. La segunda generación sí es re aburrida. La tercera está buena, me copaban mucho los ciclones, las motos esas que se transforman están recopadas. Los motociclones. Sí, siempre quise un juguetito de eso, la verdad que están alucinantes. La verdad está re buena, sobre todo la película también, Macros, creo que del 83, para el año que es, tiene una animación de la reputísima madre en la película. Más que... Seguramente... Claro, perdón que te interrumpa, No, por favor. Mauro. Hubo 3 películas de Macros. Seguramente la que vos llegaste a ver se llama Macros Ai, Oboete y Mazuka. Que acá se lo tradujeron a Macros Do You Remember Love. Sí, Do You Remember Que es lo más Love. parecido, claro, es lo más parecido a la serie. Es como la serie pero comprimida y con algunas diferencias nada más. Pero sí, hubo 3 pelis de Macros y todas las rompieron terriblemente en Japón. Sí, son Perdón por la zarpadísimas. ¿Tenés algo más para agregar, Facu? Si no, pasamos con otro de nuestros amiguitos. No, dos cositas nada más para cerrar lo de la tercera generación. Uh-huh. La gente que se ve en la tercera generación termina también yéndose de la Tierra. El cantante Yellow Dancer, que se llama, en realidad canta como mujer pero era hombre, pero fue el primer trabuco que vimos todos, básicamente, el primer travestido que vimos todos. Que el personaje cantante se llamaba Yellow Dancer y el tipo se llamaba Lancer en realidad. Todos, Annie, que era la minita que estaba de Colorado, Scott Lang, que era el que manejaba el Baritech Alpha. Todos ellos se juntan al final de la tercera generación porque les ganan al Invid, que es un bicho que viene a comerse las plantas de la vida acá a la Tierra y quieren destruirlo, y básicamente ellos se van a juntarse con Rick Hunter, reciben un mensaje de Rick Hunter y Lisa Hayes, y básicamente al mejor estilo Pucci se van a su planeta. O sea, las tres generaciones tienen un final estilo Pucci, que de repente dijeron, uy boludo, este es el último capítulo, ¿cómo hacemos? Bueno, se fueron a su planeta y listo. Entonces o como Alf, que los detuvo. Claro, eso. Claro, como Alf. Y claro, y no tenían manera de terminar. Y lo pasaban todos los martes como o sea, Alf. Invertido fue lo de Alf. En lugar de irse a su planeta, se tuvo que quedar acá. Sí. Una consulta breve. No, porque Sí. lo que dijiste del primer personaje transvestido me hizo recordar también. Había una Fuerza G, creo que se llamó acá, no recuerdo el nombre. También el malo, también había una cuestión de pintarse los labios, o en los Caballeros del Zodíaco, el caballero que te tiraba con florcitas. Siempre hubo algo con un tema del hermafroditismo. No, Piscis. Mega rara. Ah, Piscis, perdón. Piscis. Correcto. Sí, totalmente. Mira, Incluso con respecto a eso, yoga. en realidad, yo cometí un error. No fue el primer travestido. No fue el primer travestido de Yellow Dancer. Haciendo memoria, en el 78, cuando empezó Mazinger, Sí, había un te iba a personaje que decir. se llamaba Baron Ashler, Baron que Ashler. era mitad varón y mitad mujer, literalmente.
O sea, Sí, sí, sí. tenía una raya en el medio y la cámara, cuando quería hablar el de hombre, le tomaba la mitad de la cara de hombre y después se daba vuelta cuando hablaba con el Doctor Infierno eh, y hablaba la mujer. O sea, la cámara se daba vuelta cuando hablaba de la mujer y Sí. se ponía del otro lado cuando hablaba de hombre. Ese era el Barón Ashler. Sí, Me ese fue acordé el ahora primero. que Sí, sí, sí. ese Sí, fue se el da primer vuelta. travesti posta en dibujos. Y ahora te toca, Eh, decía, sí. claro. Y lo último, bueno, no sé si tenía alguna otra duda con respecto a eso. No, no, no. No, Leo. Y lo último, No. Me llamó la atención siempre esa cosa. sí, Esa cosa hay una situación Sí. japonesa. Ujú. Sí, han metido temas así, digamos, adelantados para la época. No sé si cosas que acá se hubieran considerado tabú, Sí, se que consideraron cuando tabú, de hecho. llegaban acá se consideraban tabú. Y sí, vos imaginate que este hombre, Ahmed Agram, ya tenía este programa preparado para el 82 y no se lo permitieron pasar por el nivel de cosas que se veían. De hecho, hay una parte en la que se veía a Lin May en bolas cuando se bañaba. Claro. Entonces, había un montón de cosas que en Estados Unidos no se permitían directamente. Lo que Entonces, el pasa es tipo que era tuvo que vital esperar para la 2 historia. años. Ujú. Era vital. Totalmente. Las tetas y los culos son siempre vitales para las historias. Eso queda completamente fuera de la mesa de discusión. Lo ha Yo creo demostrado que- Game of Thrones. Exactamente. Y bueno, que lo otro que quería comentar antes de cerrar, bueno, eso con respecto a Genesis Climber Mospeada, que fue la última generación. Para mí, a mi parecer, igual que Mauro, a diferencia de Mauro, para mí fue la mejor generación en el sentido de la variedad de Varitex que había, la variedad de cosas que tenías para pelear. O sea, había varios tipos de Varitex y aparte estaban los ciclones y los enemigos estaban muy copados, que eran los Invid. O sea, para mí fue mejor la tercera que la primera respecto a lo que son naves y máquinas. Sí. Y esto último quería recalcar que es algo que me salió de la mente justo cuando Mauro comentó lo de los monstruos que llegaban a destruir la ciudad. Macro jugó con algo muy grosso, que fue que vos no viste al enemigo real hasta dentro de unos 15 capítulos, o sea, casi la mitad de la serie. ¿Por qué? Porque se guardaron ese detalle de que adentro de los robots esos que venían a destruir todo, había un tipo. ¿Me entendés? Entonces, la serie giró pero 180 grados cuando Rick Hunter, cuando por primera vez maneja un Veritech, termina bajando a uno de los robots y del robot sale un tipo que le agarra la pata y el tipo queda en shock, literalmente. O sea, casi 10 minutos del capítulo es la voz en off hablando de cómo Rick Hunter quedó completamente en shock sin poder moverse más porque acababa de matar a una persona cuando él pensaba que estaba matando a robots que venían a atacar la Tierra. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo que quería rescatar justamente. Creo que eso es lo que refuerza, digamos, lo que pinta perfectamente lo que significó la serie en su momento. Esa situación, el choque de la humanidad contra algo que si bien viene a destruirla, no es tan diferente a sí misma. Una crítica a la guerra, velada, pero crítica al fin y al cabo. ¿Te gustó Robotech? Me gustó. Y después te digo que me seguí. Tengo más hilos si querés. Puedo hablarte del proyecto fallido que fue Robotech 2, pero eso lo dejamos para Lo otra dejamos historia. para otro podcast porque ya va media hora. 40 minutos casi. No sé, Dami, Leo, ¿quién quiere seguir? ¿Su No, yo opinión? quería tirar algo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. No. Te escuchamos perfecto. No, porque tengo algunos cortecitos. No, quería justamente con este revival que se ha dado de los 80, que ha arrancado un poco más que nada con Stranger Things, y que llegó a su pico, digamos, de abuso con Ready Player One. Algunas cuestiones que fueron años después que me enteré de cómo era la cosa, que en su momento, viste, te llamaba la atención y vos no sabías bien de dónde venías, que era sobre todo el paso, dejando de lado el anime, que eso entró también más o menos en esa década,
Pero fue una década donde vos pasaste del dibujo, digamos, vos tenías Hanna-Barbera, perdón, no sé, la Pantera Rosa, algunos dibujos, la Liga de la Justicia, no, Super Amigos, algo medio duro, y de pronto pasaste a tener toda, digamos, una gama que llamaba la atención de personajes, porque vos tenías dibujos que eran 7, 8, 9 personajes, donde se mantenía siempre el status quo, y de pronto empezaron a aparecer toda una... incluso, qué sé yo, los halcones galácticos, los Silverhawks, vos decías, al final son mucho más variados e interesantes la galería de villanos que tiene que los personajes en sí. Claro. Que son 6, 7 y son todos más o menos similares en sus características. Y fue mucho tiempo después que haciendo algo de investigación, me fue enterando cómo había sido el tema. ¿Qué había pasado? A fines de los 70, la FTC, la Federal Trade Commission, mete una regulación por el tema de publicidad. ¿Por qué? Porque descubre en un estudio que los niños menores de 8 años no pueden distinguir entre publicidad y programa. Y entonces estaban tomando como que era un abuso de las compañías para vender cereales con juguetes y meterle alimentos grasos. Salió una ley. Cuando gana Reagan, ¿qué pasa? Reagan voltea esa ley y a partir de ahí voltea esas regulaciones. Vos tenías, por ejemplo, límites de la cantidad de minutos por hora de publicidad, tenías que haber una división clara entre lo que era publicidad y por el programa en sí, una cierta cuota de programas educativos, y cuando la voltea, las jugueteras dicen, esta es la nuestra. Y a partir de ahí se pone el sulky adelante del caballo, se invierten los roles. En vez de vos hacer juguetes a partir de series de televisiones, los tipos dijeron, ¿por qué no hacemos el juguete y después hacemos una serie de televisión que es una publicidad de media hora? Y ahí es que te salen, una cierta tanda, ahí te vienen He-Man, G.I. Joe, Voltron, Transformers, GoBots, los mismos Thundercats, o los Mask, creo que había una. Mask Rider. Mask, sí. No, Mask. Que fue más la respuesta de Mask, había uno. Gem, que fue la respuesta a Barbie de Mattel, o... Exacto, de Mattel. Silverhawks, una serie habían hecho también de Chuck Norris, no me acuerdo qué era, unos karate comandos, una cosa media rara. Rambo. Claro, Rambo, como una cuestión, digamos, de que está después más detallado el tema de cada uno de estos, digamos, de estos dibujos. No sé si vieron la serie de Netflix, está de Toys That Made Us. Sí, muy buena. Que analiza también un poco Star Wars y Star Trek, pero en el medio también analiza el tema Transformer y He-Man, cómo fue la historia de cómo fueron armando una serie de televisión para venderte un producto. Generó que los tipos dijeran, tenemos que vender más muñecos, hagamos cada vez más personajes, y los iban metiendo a rolete en la animación. Sí, y eso fue medio lo que te definió toda esa, digamos, una tanda de series animadas que tenían una variedad que antes no se tenía, porque tenía siempre, viste, el caso de las Super Amigos, tenía Lex Luthor y el Pingüino, y ahí te quedaba, no tenía mucha variedad. No, perdón, ¿y también? ¿Gracias? No, yo quería agregar algo muy chiquitito a lo que él dijo. Que yo la verdad que no vi la serie, pero sí sabía de dónde venía todo eso, y tiene la base posta, la tiene, o sea, la posta como siempre la tiene George Lucas. George Lucas fue el primero que se dio cuenta de que haciendo merchandising iba a sacar mucha más guita, no sé si lo saben ustedes o lo escucharon alguna vez,
los muñecos de Star Wars facturaron casi 4 veces lo que facturó la primera y la segunda película. Mucha guita estamos hablando, porque consideremos que fueron uno de los primeros blockbusters. El golazo de Kenner que agarró el contrato, porque el primero que fueron los rechazó, no me acuerdo quién era. Creo que era, no sé si era Mattel. Mattel no, pasa que el contrato se la quería cortar en el porque rodaje. requería $750,000 por adelantado la licencia. Correcto. Y entonces dijeron, no way. A todo Mattel, esto, yo sé que los primeros que lo habían rechazado eran los Migos, decían, pero no sé si era una leyenda urbana, que fueron a buscar a los de Migo y justo estaban en la oficina cerrada y se fueron al otro piso que era Kerner, pero creo que es medio leyenda urbana. Es medio truculento, sí, es medio truculento. No, o sea, eso quería agregar nada más porque, o sea, ahí estaba el nacimiento de lo que es darse cuenta. Y lo otro, un detalle gracioso, esto que acabas de contar vos, Leo, está perfectamente mostrado en Los Simpsons, cuando en Krusty aparecen las barras de chocolate, esas que tenían los robots, ¿te acordás? Eso, o sea, literalmente Los Simpsons han mostrado todas las caras feas. Aún hoy día hay un tema, por ejemplo, el tema que no se pueden vender huevos Kinder en Norteamérica, creo que es por una regulación que no te permiten vender juguetes junto con productos alimentos grasos. Porque se los comen. No, con alimentos directamente, sí, como dice, en realidad, por más de que suene ridículo... Pueden vender huevos Kinder. Correcto. Por más de que suene ridículo, lo que dice Damián es que es verdad. No los venden porque los chicos se comen el juguete. O sea, lamentablemente... Estamos hablando de la primera nación del mundo y no le pueden vender un huevo Kinder a un pibe porque se lo comen con el juguete adentro, los idiotas. Entonces, ¿se come esta mierda? Dicen, chao. Claro. El problema no sería que se comen el juguete, el problema es que después demandan a la compañía y la compañía tiene que cerrar para pagar la demanda millonaria del pibe. Exacto. Ojo, porque si no pasó eso literalmente... si no hicieron la ley para tapar el desastre que le hicieron con las demandas legales, mira, no sé, mira. Sí. No, y eso que contabas de Robotech me hizo acordar algo también que había escuchado de Transformers, que me llamaba la atención, y es porque la Transformers en realidad fue un merge que hicieron entre 3 distintas series japonesas. Por eso algunos se transformaban y tenían el tamaño de un pasacassette, un radiograbador, y otros tamaños de auto, o incluso el mismo Megatron creo que se transformaba de una pistola que entraba en la mano de otro. ¿Qué Exacto. pasó? Sí, la usaba Samuel. Claro, porque era una línea de juguetes japoneses que el robot se transformaba y quedaba en un objeto del tamaño de la mano de un niño. Entonces, cuando lo unieron todo eso en una serie sola, había alguna discrepancia en el tema de dimensiones. Sí, totalmente. Y eso también fue muy gracioso porque esa fue la razón por la cual tuvieron que terminar dividiéndolos entre Decepticons y Autobots. Después se cagaron en los eso. autos eran una serie aparte. Aparte de eso, supuestamente los Autobots no volaban, por eso se llamaban Autobots. Pero después salió la segunda generación y se cagaron en todo y todos volaban y era cualquiera y había estaba Superior, que era un robot que se armaba con 5 otros robots que eran todos aviones, de hecho. Justo yo quería hablar un poquito de Transformers. Hable, por favor. Por favor. Por favor. Dele masacote nomás. Bueno, lo que mencionaron, básicamente que venía de una empresa de juguetes, ¿no? Y de cómo evolucionó y también fue algo que me marcó mucho personalmente, sobre todo la película. La película, ¿se acuerdan que fue un shock terrible cuando decide matar al protagonista, básicamente, a Optimus Prime, en los primeros 10-15 minutos de película? Eso me pareció que fue para la época un shock emocional terrible. Sí, no. Además, aclaremos que estamos hablando de la película animada, no la película. No, bueno, también está la cuestión. Sí. Claro, también está la cuestión de todo. Después sí podemos hacer un podcast aparte de cuántos de estos recuerdos de la niñez arruinó Michael Bay.
Oh, no fue solamente el de Transformers, pero sí, en la película animada, que no recuerdo el año ahora, 86. en el 86, gracias Mauro, que se trata de este planeta que enorme, un Transformers del tamaño de un planeta que viene a devorarse todo, que me pareció espectacular la película, y es como un intento de pasar la antorcha al siguiente protagonista, porque Optimus Prime, que era es el Transformer más famoso de la historia, lo pasan para el cuarto. Sí, totalmente. Otra cosa, un dato importantísimo. Orson Welles hizo la voz del planeta S en la versión original en inglés. Que incluso cuando le preguntaron a Orson Welles qué le había parecido, dice, no sé, vengo de grabar la voz de un planeta marciano. Así como que loco no le gustó un carajo. No le gustó un carajo. Es más, eso fue el último que hizo, después se murió. Mirá. Pero recuerdo de esa película, la música era buenísima, tenés el rock de los 80. La música de lo más ochentoso que había, ¿te acordás? Sí. Que te generaba ese sentimiento de salir a romper todo. Sí. Unicron era. Unicron. El planeta cabeza, que en realidad era la cabeza de una especie de robot gigante que había quedado, digamos. Muy, ¿sabés lo que es? Lo veo eso muy al... no me va a salir el nombre, la puta madre. Sí, muy a Galactus. No Galactus, justamente es... ¿cómo se llamaba el planeta? Hijo del Living Planet. No. Nowhere. La cabeza del inmortal, del Immortal de Marvel. Claro, se llamaba Nowhere. El ser celestial. Exactamente. Es la cabeza de un celestial, se llama Nowhere. Pero no como en ningún lado la traducción, sino como una especie de juego de palabras que en lugar de know, o sea de no, la palabra es know, que es saber. O sea que en realidad es como una especie de juego de palabras que diría que ese es el lugar en donde se sabe todo. Claro, porque empieza con NK, el nombre del planeta. Exactamente, KNOW sí. Y el where de siempre. Y si no la vieron, paren el podcast, adelante en 5 minutos porque voy a tirar un spoiler. Pero esta película animada, cuando están saliendo cagando del robot y está explotando todo y está la canción esa super power, pero mira, me pone la piel de gallina, ahora tengo ganas de revolear la camiseta. Te salió el fanático de él. Muy bien. ¿Vos la viste, Leo? Qué buenos recuerdos, Transformers. Leo. No la vi. Perdón, Leo. Adelantá el podcast 5 minutos entonces. No hay problema. Dentro de un par de meses pobre Leo. De todo. Leo estaba cagando y estábamos todos grabando. Leo se había ido. Se tomó muy en serio. Bueno, que la mala memoria es que dentro de 3 o 4 meses veo la película y yo me olvidé de esto que hablamos, entonces me sorprende. Y no entiende nada. No, Leo agarró muy el final de la serie de esa época y se fue como Pucci. Claro, se fue a otro planeta. Estábamos grabando un podcast y se fue a otro planeta. Volvió a su planeta de origen. Hola, Leo. Hola, bueno. Sí, a mí me recopó la película. Lógico que me recontra dolió en el alma cuando mataron a Optimus. Un garrón que al final en realidad no era porque era un buen guión, sino que era para vender más juguetes justamente. Correcto. Suplantar a Optimus Prime por Rudimus Prime, que no le llega ni a Fue siempre horrible ese pendejo. Horrible. Era mucho mejor Springer, que era un Transformer de segunda, esos que se transforman en 3 cosas, que el personaje ese. La verdad que Rodimus Prime siempre apestó. Sí, yo opino igual. No, nunca estuvo a la altura. Siempre fue Starscream, porque Starscream es como que jugaba a 2 puntas. Sí. Ese iba para un lado, ese iba para otro. Yo me identificaba con él, porque si había que sobrevivir, él estaba tratando de sobrevivir. Era Littlefinger de Transformers. Tal cual. Sí, Exactamente. Sí. Literalmente era Littlefinger de Transformers, es verdad, no había pensado así. Es un hijo de puta, sí. Qué tipo garca ese. Sí. Hasta yo creo que lo único que se hizo igual en la película de Michael Bay que en la serie fue Starscream, que era un garca bárbaro en la película también. Es lo único. Sí, eso, tocando un poquito lo que es la película de Michael Bay, si bien no me gustó muchísimo, pero sí te puedo decir que la primer Transformer cumplió para mí, a comparación a después las otras que fueron un desastre. Sobre todo me acuerdo, sobre todo me acuerdo cuando aparecía, hay una parte que aparece Starscream
que se transforma en el aire y cae y entra a caerlo a tiro al otro Autobot que gritan, ¡es Starscream! Recagado, ¿viste? Muy buena toda la acción esa, después cuando vuela con los F-22, cómo lo va bajando, ¿no? Tiene un ritmo, la primera, la verdad, a mí me gustó la primera Transformers. Más o menos se entiende lo que está pasando, a diferencia de las otras. Y después fue una fórmula repetida, era siempre lo mismo, explosión, la mina gritando, explosión sin que se entienda ya nada, a llegar al punto de que una explosión no signifique nada, no genere nada. Nada, más que la explosión. Más que la explosión. Tampoco que la usan en varias películas, de hecho, reciclan la escena de explosión para... Existe un término que se llama Bayhem ya en cine, que es el estilo este de Bay, de que explote todo. todo. Y vos estás diciendo, ¿por qué explota tanto? Sí. ¿Por qué explota tanto? Claro. ¿Sabés lo que me hace acordar? Era un árbol, no tenía gasolina. ¿Por qué Claro, exacto. ¿Por qué explota? El señor Topo, cuando choca con su auto el árbol y explota, ¿viste? ¿Por qué explotó? Claro. Top Secret, cuando separan los dos ships. Homero cuando está haciendo el coso, el cereal con agua, con leche y se le prende fuego, o sea... Claro, sí, ya todo combustión. ¿Por qué explota todo? Claro. ¿Qué mierda te pasa, Michael Bay? Sí. Otro Sí, punto de la película es que, bueno, de la película con actores, ¿no? Ujú. Que redimió totalmente el personaje de Bumblebee, porque en la serie animada Bumblebee era un robot gordito, chiquito, que no hacía mucho. Era un esclavo, pobrecito. Chichichi, Optimus, chichichi. Sí. Era el Sí. lacayo de Optimus, boludo, era la mebota de Optimus, nada más, no servía para nada, pobrecito. Y Sí, acá pobre. fue un Camaro, bueno. Acá un super soldado que hasta tiene su spin-off ahora. Claro, yo, Mauro, perdón, pero voy a ir en tu contra en este caso. A mí me pareció que la última fue la más, la que tiene más asidero con el anime. La última película, la Last Night, si bien nada que ver la historia, ojo, no estoy comparándolo con eso. Estoy hablando más que nada de la parte de la evolución de los personajes y todo eso. Era mucho más parecido, o fue mucho más parecida, salvando el desastre de coso del pibe este que no actuó jamás y debería retirarse. Bob Lee Swagger, ¿cómo se llama? Piloto. El actor, el que estuvo en... Mark Wahlberg. No. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg estuvo en las últimas dos películas y fue lo peor que le podía pasar a las películas. Yo pensé que lo peor que le podía pasar a las películas iba a ser esta chica, pobrecita. Ya le Bloff fue un caos. Ya de Goff es un buen actor dentro de todo. Pero yo pensé que lo peor que le podía pasar es la mina de la primera. Eso fue lo que yo pensé que lo peor que le podía pasar. Y después vi cómo actúa. Exacto. Y después vi cómo actuaba Mark Wahlberg. Entonces me quería cortar la chinga, básicamente. Perdón. Yo ahora voy a ir en contra tuya, Facu. Porque ¡Epa! la escena que Megan Fox abre el capó del auto, con eso yo voy a ver la película. Con eso ya me compré. Padre, por eso yo fui a ver la película. Todos fuimos a ver la película. Ay, cuál, ¿qué me importa cómo actúa? Sí. Pero bueno, eso Sí, volviendo a Transformers. ¿Leo? ¿Algo para acotar de Transformers? ¿Vos viste la película? Sí, imagino que sí. Las películas, bueno, la animada no, las películas de Michael Bay las vi y vi la primera de Mark Wahlberg y dije, bueno, suficiente, creo que ya han tenido demasiado de dinero, de esto no voy a seguir contribuyendo a que despedacen esta parte de mi infancia. Sí, De todas formas, como toda serie, lo que fue la parte animada, sí, muy, muy cortada. Y me acordé de algo que mientras hablaban ustedes de Mazinger también. Uno de los últimos capítulos que recuerdo que fue, no sé con quién pelea, que le arrancan el brazo y quedó en el continuará. Nunca continuó. Eso quedó... Tenía 7, 8 años y fue como... No, las cosas no... Lo cortaron al día siguiente, desapareció y nunca más lo dieron. Así que algún día me voy a sentar a buscar eso y a verlo. Robotech también, deuda pendiente.
Pero sí, todo muy, muy entrecortado lo que fue anime en mi infancia. Y sí, pasa que era difícil también en esa época ver una serie y seguir los pasos, que sea continuo, que termine, que tenga un principio y tenga un fin, porque siempre te volvían al principio. Y en el caso de Transformers, por ejemplo, lo que pasaba que la historia de Transformers por ahí era siempre lo mismo, era Megatron atacaba, se defendían, Megatron se iba agitando el brazo, volveré, Autobot, ¿viste? Era siempre lo mismo, así que si por Agita el ahí, brazo fuerte, hijo. claro, se arrancaba de vuelta, vos no te dabas cuenta, porque era exactamente igual, no tenía una cronología así puntual, era siempre lo mismo, los malos contra los buenos, carácter definido, salvo Star Trek, que era lo único que era así traicionero. Después eran todo igual, la magia del dibujo que Megatron siendo un bicho gigante se transformaba en una pistolita, en una Luger prácticamente, que agarraba a Starscream. Que la física era desafiante, pero estaba bueno, estaba bien, me recopaba. Yo me acuerdo, una anécdota de chico, me daban la plata para la merienda y no comía nada para comprarme figuritas de Transformers y llenar el álbum. Y lo más lindo que había era que te regalaran un Transformer, por lo menos era el Transformer y el Auto Fantástico, eran las dos cosas que uno quería, por lo menos yo en mi infancia. Y Transformers siempre tenía los truchos, yo me acuerdo. Eran eso de Calle San Luis, que de acá Rosario se iba a Calle San Luis como si te iba a la Salada de Buenos Aires. Estaban buenos, pero vos decías que vos veías que apretaba un botón y te decía, soy un Autobot, ¿viste? Pero, qué sé yo, era lo que había. Pero, sí. Quiero ser tu amigo. Claro, y soy un rascabot. Claro, el fiel reflejo de la fiebre que era comprar los juguetes para los padres. Pues yo me acuerdo querer un Leonó. Yo estaba entre un Leonó y un He-Man, ¿no? Me copaba más a los Thundercats, así que quería un Leonó. Bueno, lo que mis viejos tuvieron que hacer para conseguir ese Leonó no tiene nombre, porque era como el regalo prometido. Nadie lo tenía. Era exactamente como la película de Schwarzenegger, el regalo prometido. Nadie tenía el puto Leonó, boludo, pero era una cosa increíble. Es más, hasta llegaba a decirme mi viejo, no quería otra cosa, ¿viste? Porque ya estaba podrido de ir juguetería en juguetería. Te regalo un auto. Claro. Los juguetes de cartán que anunciaba el Magic Kids, que eran mentiras, no se conseguía en ningún lado, eso. Vos decís Cierto. los de Big Channel, del Typhoon, por ejemplo, Sí. los autos control remoto. No, esos eran juguetes de gente más rica que 5 reyes, más o menos. pero bueno, verdad. Y siempre tenía el vendedor espurio que iba una madre indefensa. Ay, yo quiero ese que mi hijo ve de un robot. Y le vendía cualquier cosa. sí. Y después, claro, el niño cuando abría su regalo era una decepción, un trauma. Monumental. Bueno, yo otra anécdota ahora que me acuerdo. Cuando éramos chicos con acá mi amiguito el Dami, que ahora graba el podcast conmigo, queríamos ¿cómo se llama? La pistola de Batman que tiraba dardo. Era famosa porque estaba basada en la película de Tim Burton. Entonces los dos habíamos pedido lo mismo para jugar, con la pistolita esta de Batman que tiraba 4 darditos, que tenía algo así. Me acuerdo que fue la Navidad, viene Damián corriendo con su pistola de Batman y me dan la caja y abro y era una ballesta. Concha. Exige una explicación. El vendedor basura. Me dieron Juguetería una los hijos de ballesta, boludo. puta. Te juro El que- Abati, pero no entendés, la Abati ballesta. Claro, para colmo era una ballesta que tenía un león en la caja, era re safari, ¿viste? Nada que ver. Se suponía que íbamos a matar al crimen, no cazar leones, la concha. Pero fue muy bueno, me acuerdo haber ido corriendo a la terraza llorando como un pelotudo porque no tenía la batipistola, boludo. Y al final me acuerdo que la fui a cambiar a la ballesta y no me la podían cambiar porque no había más. Porque se la habían dado a Damián, la última era la que le dieron a Damián. La última fue la de Damián. Pero esta Así ballesta Le pegaba metió un como- flechazo en el ojo también. Sí, lo que sí, la pistolita de Batman tiraba el dardito y caía nomás, y la ballesta te bajaba, Sí, no sé, una 3 rata metros, 50 metros, eso sí. Y otro detalle es que la pistolita de Batman duró 2 semanas y esa ballesta la usamos durante años, porque era de madera, me acuerdo que estaba. Sí, Ah, mierda, boludo. zarpadísima, parece- sí. Era una ballesta en serio eso, Una boludo. balletita copada, Sí. tiraba fuerte, sí, sí. No. Pero bueno, en el momento fue... No, era algo como para contar una anécdota de chico, de lo que también
tras toda esta onda de los dibujos, lo que generaban también en un chico, el comprar el juguete, más allá de todo lo que era el mercado y el mover plata de las grandes compañías, sino por ahí algo más personal. Yo, por ejemplo, a mí me rompían los huevos para dormir la siesta y no quería dormir, qué sé yo, y me sentía protegido poniendo un auto y un auto fantástico bajo la almohada. Creía que eso me iba a salvar, no sé por qué. Pero, viste, la lavada de cabeza de los dibujitos, de las series, qué sé yo. Y ya que estamos en los 80, a mí me pasó que yo conocí no me sale el nombre, la puta madre. Hasselhoff, ¿cómo se llama el actor del auto fantástico? David Hasselhoff. Bueno, yo lo conocí, pero vos sabés que era un recuerdo que Cuando lo tenía. vino a grabar con Emilio Dizzy. Claro, vino. No, pará. No me tomé el pelo. Pasó así. El loco vino a Canal 3, le vinieron a hacer una nota en los 80, acá en Canal 3. Yo vivía en el centro y yo lo tenía borrado ese recuerdo, ¿no? Después, hablando con mi vieja, después me volvió el recuerdo. Yo iba caminando con mi vieja en el centro y estaba el del auto fantástico firmando autógrafo, David Hasselhoff, el alemán. Hasselhoff. Y después me volvió a mi memoria que el loco me agarró, me levantó, me saludó, el loco re piola. Y nada, un recuerdo increíble, porque encima yo me refumaba el auto fantástico, no lo podía creer. Así que nada. Michael Knight. Qué buena serie. Alta serie, ese y Lobo del Aire lo rompí. Airwolf, No sé quién quiere seguir, de hablar sobre algún otro dibujillo de los 80 o 90. Yo quería comentar muy brevemente lo que dijeron los muchachos, ya que en 1976 Mattel le dice a George Lucas, no te pago nada, y se pierde una de las licencias más millonarias de la historia. Entonces, como digamos, para tratar de recuperar un poco, empieza a comprar licencias a lo mongo, o sea, a lo que venga. Uh-huh. Y aparece este desarrollador, se llama Roger Sweet, y dice, yo a estos, si les doy algo que puedan vender, estoy seguro de que ya hago un negocio. Pero el tipo dice, acá la clave es la simpleza. Voy a generar al personaje más masculino de la historia y lo voy a hacer en un juguete. Y a que no adivinan cómo se llamaba ese personaje. Ese era el hombre. Y los amos del universo. Exactamente. Él obviamente vende la licencia, se empiezan a hacer juguetes a lo loco. En el 80 le ganan una demanda a Conan, porque obviamente está copiado de Conan. Pero bueno, creo que eran muñecos de una especie de bárbaro y después lo fueron modificando. Claro, sí. De hecho cuenta el creador Roger Sweet que lo que hizo fue agarrar un muñeco de un bárbaro, pegarlo de forma diferente para que tenga otra pose y hacerle accesorios con plastilina, y con eso vendió la licencia. Lo forró con plastilina, con músculos. Brillante, ¿a quién se le ocurre eso? Y después en un momento también contaban que habían desarrollado los vehículos para los dos primeros Man at Arms y no me acuerdo del otro. Y no había plata, no había tiempo para desarrollar el vehículo de donde entrara He-Man, porque era medio grande. Entonces dice, ¿qué hacemos? ¿Viste? Y bueno, agarremos creo que tenían dando vuelta ahí de otra colección de juguetes, un tigre. Claro. Y dice, no, vos sos pelotudo, el tigre estaba en escala otro juguete que medía 27 centímetros de alto y He-Man medía 15, 16 centímetros. Dice, bueno, no importa. Dice, pero es grande como un caballo. Bueno, ponele una montura, no me importa. Así que lo pintaron de verde, le pusieron una montura y lo mandaron a He-Man arriba y ahí quedó Battlecat. Pero toda la historia de He-Man es medio así. Bueno, también cuando los tipos hacen la primera presentación les preguntan, ¿viste? Che, pero ¿cómo vamos a vender esto si los pibes son personajes que no conocen? No es Star Wars, no es ningún dibujito. Y el tipo le dice, bueno, pero no le hablamos del cómic que vamos a poner en cada juguete. Y cuando se van los productores de esto le dicen, che, ¿qué cómic? No sé, le acabo de inventar, ¿viste? Entonces inventaron el cómic. Claro. Y a los 2-3 meses se reúnen, creo que no sé si con otra empresa o con una serie, no, con una cadena de televisión.
Y también dice, pero esto, el cómic me parece medio complicado porque los chicos tienen 5 o 6 años, no leen. Dice, bueno, pero no le hablamos de la serie de televisión. Ah, mire qué interesante, y como se fueron también, dijo, ¿qué serie? No sé, se me ocurrió, y fueron Algo. armando todo así, de una forma que voy a decir, estos son unos chantas. Pero Sí, sí, lo que rescato bueno. del show era su simpleza. Un personaje que se llama He-Man, que El hombre. tenía la contraparte, la hermana que era She-Ra, She es ella en inglés, y tenía un gato que se llamaba Battle Cat, y tenía un compañero que era Orco, que básicamente era una toalla con sombrero, Orco, y ese era el Exacto. personaje. Y Y lo revolucionarios que fueron, porque ese personaje de Orco, por ejemplo, es el mismo que usan en Final Fantasy IX, por ejemplo, porque está grabado en claro, igual, idéntico. Es increíble. Es más, Man at Arms, el hombre de las armas, ese es el que maneja las armas en el reino. Tal cual. Skeletor. ¿Y cómo Skeletor es un esqueleto. Es un esqueleto. Ram Man, o sea, el hombre que ¿cómo sería Ram? Que topa, el hombre topador. A mí la que me gustó fue la Es el de que rebota. Merman, el que No, era Merman, acuático, claro. porque le iban a poner el hombre de mar, que era Seaman, pero dijeron No, mal. que era, Claro. es demasiada simpleza. Claro, demasiado simple. Nos pasamos, muchachos. Mamá, quiero También Seaman. estaba. Lo que cambia. También recuerden a Mamá, Beastman. Claro. Sí. Beastman, que era el hombre bestia, Iron Fist, que era uno que tenía Iron Fist, un puño de hierro. Muy bien. Y los dejo con este detalle que, bueno, obviamente conocen la historia, era el príncipe Adam, que es cuando agarraba la espada y decía por el poder de Grayskull, que era el castillo esquelético, ya tengo el poder, y se transformaba en He-Man. Y estaba leyendo los poderes de He-Man, porque no los tenía en claro, y es super fuerza, piel indestructible y super velocidad, lo cual me llama la atención, porque ustedes se acuerdan cómo corría He-Man. Sí, justamente. Esa Sí, como si animación hubiera que repetían El siempre. pelito se le... No, aparte, corrían como si el tipo hubiese tenido un severo caso de paspadura, básicamente. O sea, no. El tipo se movía a 2 por hora. Un Cuáles dato. están desarrollados que se le chocaban si corría bien, entonces tenía que correr medio. Un Sí, dato como corría como que quiero balanceando compartir. los hombros. Que quiero compartir que el castillo de Grayskull, cuando lo fabricó la juguetería, le había hecho la puerta muy chica y no entraba He-Man, y ya habían hecho No entraba, una es verdad. producción larguísima y tenían que mandarlo de costeleta medio así como- quedó, sí. Sí, así quedó. No entraba por la puerta. Le tuvieron que hacer una especie de lanzaflechas arriba para que lo pudieran poner en algún lugar, porque en realidad aquí el castillo era totalmente inútil. Para lo único que servía era para meter los muñecos adentro. Hijo de- Pues no lo podías meter por la puerta, no entraba. Entonces lo único que servía adentro, cuando vos lo abrías, eran tres hojas, digamos, el castillo. Y cuando vos lo abrías adentro, lo único que tenía el castillo eran los enganchecitos para para enganchar los muñecos desde la cintura, nada más. Para eso servía, era una caja básicamente para los muñecos el Sí, castillo. yo como era de los Thundercats, yo tuve el cubil felino, no tuve el Claro. castillo El jubil feliz. que era para Otro un que lo muñeco- hicieron como el culo, porque iban sentados encima los muñecos de los Thundercats en el cubil felino. Literalmente, o sea, era re chiquito. Sí, no, yo tenía el cubil felino, pero venía una línea de muñequitos duros que no tenían articulaciones, que eran más Ah, chiquititos, sí. que era eran para fijos, sí, me acuerdo. justamente para ese cubil felino. Que No, era esa una escala. masa, una masa. A escala, hablando Decía claramente, cubil felino, no a escala. muy buena, qué buena época. Ahora todo es tablet, todo es cibernético. Pero bueno. Lo bueno que uno pudo vivirlo. Más allá de Pudimos disfrutarlos. Exacto. Más allá de todo lo que es la corporación y la venta, atrás de eso también había muchos niños sonrientes esperando su regalo.
Por eso me gustó mucho también El Regalo Prometido en su momento, una película que criticaron mucho, pero a mí me copó. La de Arnold Schwarzenegger. Turbo Man. Turbo Man. El turbo activado. Tiene la música de Mi Pobre Angelito, choreada la película esa. La otra vez me di cuenta. Y salieron a la misma época, así que. Claro, es película para Navidad, digamos. No sé, chicos, ¿tienen alguna otra? Si no, vamos cortando, pues ya se está yendo hora y cuarto ya. Si quieren algo más para agregar o alguna otra anécdota o dato. Queda para otro programa, si te parece cerrar con una ronda de recomendaciones. Dale, sí. Empiece el que tenga ganas de aconsejar algo que hayan visto, o no sé, que estuvieron mirando. Arranco yo, así el resto va preparando o piensa en algo que haya visto últimamente. Uh-huh. Yo este fin de semana pasado fui a ver Malos Tiempos en El Royal, Uh-huh. que es una película dirigida y escrita por Drew Goddard, el mismo que hizo La cabaña en el bosque. Uh-huh. Una película muy bizarra y muy graciosa que la verdad me gustó muchísimo. Uh-huh. Esta no es tan bizarra, pero tiene un estilo tarantinesco, si se quiere, de varios personajes con historias violentas que se juntan, tienen la mala suerte de juntarse precisamente en este hotel que se llama El Royal. Muy, pero muy recomendable. Jeff Bridges, brillante. Un Chris Hemsworth, el actor de Thor, que se ríe de sí mismo y hace de chico bonito en la película y se la pasa muy bien, se nota que se divirtió mucho haciéndolo. Anne Hathaway de oferta, que sería Dakota Johnson, la de 50 Shades of Grey, que parece Anne Hathaway de la salada, pero bueno, también actúa bastante bien y la verdad que el cast es lo que lleva a la película adelante, porque te terminás enamorando de cada uno de los personajes y me pareció muy, pero muy interesante, así que la recomiendo ampliamente. ¿Cómo se llama de vuelta? Bad Times at the El Royal, o Malos Tiempos en El Royal. ¿Está ambientada en qué época? Por ese nombre, digo. Es un hotel que está entre Nevada y California. El hotel está justo en la división, en la época, para que te des una idea, de los 70, cuando arrancan, en los comienzos del FBI, digamos. Pensé cualquier cosa. Con ese nombre creí que era algo de vaquero, hacienda, de caballo, nada que ver. No es tan lejos. No, está ambientado antes de que vinieran los celulares y las computadoras. Tiene algunas cuestiones de espionaje que no quiero arruinar, pero sí, está relacionado con el mundo del FBI de los 70. Bien, muy bueno. Chicos, ¿alguna otra cosa para recomendar? Acá Facundo. No sé si en el podcast anterior hablaron de Venom. No. No hablaron de Venom. Bueno, No. se podría llegar a decir que tengo una... es un comentario histérico, básicamente. Bueno, porque les recomiendo que vayan a verla y les recomiendo que no vayan a verla. Bien. Me voy a explicar. A todo aquel que haya leído o haya visto algo de Spider-Man con respecto al arco de Venom, sea cual fuere, ¿sí? Alguno de los arcos de los cómics o la animación, esa gente, si quiere ir a ver un Venom bien hecho, sépalo, esta es una película de Sony. Sony no hace películas de superhéroes, hace películas de lo que se le canta el culo a ellos, basado vagamente en un superhéroe. Entonces, básicamente transformaron, en este caso, sin spoilers, básicamente transformaron uno de los mejores enemigos y némesis de Spider-Man en un tipo gracioso. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Con respecto a la gente muy muy fanática, mi recomendación: no vayan a verla. Esperen a que salga, fomentemos la piratería, esperen a que salga acá en RARGB, se lo bajan en un monitor torrent en 1080, lo miran en la televisión, se ríen de ustedes mismos por haber perdido ese tiempo de mirar la película y ya está. Básicamente se acabó la situación. Ese es Venom. Si ustedes no son esas personas,
o de repente sí lo vieron, pero están abiertos a una interpretación libre, muy libre, libertina, de lo que es el personaje de Venom, vayan a verlo. ¿Por qué? Por Tom Hardy. Consideremos que Tom Hardy fue el que le dio la voz al Venom animado de arranque. O sea que estamos teniendo un detalle muy cercano. Pero lo que logra Tom Hardy en este caso es hacer una película de él mismo, que aparte tiene agregado a Venom. O sea que literalmente en este caso es un simbionte en serio Venom. El personaje principal es Tom Hardy. En realidad la película se debería llamar Tom Hardy. Y el actor es Venom. Otra vez, intentando no spoilear nada, la película es una película de Sony, o sea que malgasta un montón de personajes muy copados. Muy recomendado, quédense a ver el último, digamos, el postcrédito, el primer postcrédito, quédenselo a ver porque se van a mear encima cuando lo vean. ¿Qué más puedo decirles? Básicamente como película de un personaje que supuestamente es malo, es muy graciosa. Eso es todo. O sea, les recomiendo que vayan y no vayan a verla. Sí, se entendió bien por qué motivo. Leo, ¿algo que haya visto? Terminé de ver, bueno, yo la recomendé la semana pasada, The Haunting of Hill House. Sí, estuvimos discutiendo con vos el debate que no vamos a hacer aquí por cuestiones de spoiler. Uh-huh. Pero bueno, rescato, a mí me gustó el final. A mí no. A vos no. Y rescato lo que fueron la actuación de los pibes, la verdad, impresionante. No sé de dónde sacan a estos muchachitos. Y la que quería recomendar ahora era la de una que ya terminó hace algunos meses, Sharp Objects. No sé si alguien escuchó algo de la... No, yo no. La serie es Amy Adams, digamos, hace de periodista que vuelve la manda a su periódico al pueblo del que ella escapó, a cubrir 2 muertes de adolescentes, y bueno, bastante truculenta, que ahí también lo que más rescato, aparte de Amy Adams, el laburo de Patricia Clarkson, que es una de esas actrices que vuelan en todos lados pero nadie sabe cómo se llama, que hace de una madre nefasta, un personaje increíble que me encantó. Creo que son 8 capítulos, ¿no? Es cortita. Pero el tema es como todo lo de HBO de conseguir. Bien. No, yo de mi parte, como recomendar, no, la verdad que no estuve viendo nada. Lo único, vi el final de Hunting of the Hill House y bueno, no se puede hablar del último capítulo sin spoilear, así que se hablará en otro momento, más adelante, cuando todos hayan terminado de ver la serie. No sé si la están viendo, Dami y Facu, a The Haunting of the Hill House. No sé, Damián, pero yo sí, yo la estoy viendo, la empecé a ver inmediatamente cuando salió, pero como la estoy viendo con alguien más, es como que está tomando un poquito más de tiempo, entonces vi hasta el cuarto capítulo y sinceramente, siendo un fanático de Silent Hill, la serie me fascinó, realmente sí. Hasta ahora me gustó muchísimo. A mí me pasó lo mismo. Ese tipo de terror de mezcla entre lo psicológico y lo supernatural me gana siempre. Sí, yo creo que, como siempre cuando me preguntan a mí qué tipo de película te gustan, yo la verdad, o series, yo no tengo un género. Yo lo único que siempre digo es lo mismo. A mí me gustan las cosas bien hechas. Y esto pasa con The Haunting of the Hill House. Es algo bien hecho. Yo no soy un fanático del terror, no es algo que me llame el terror. Pero en este caso sí, es una mezcla de justamente del terror psicológico de Silent Hill
Muy al estilo, me hace acordar a lo que fue Poltergeist en su momento, y mucho de Stephen King veo también. Así que no, para mí fue amor a primera vista, excelente, me parece excelente. Salvo, sin spoilear nada, pero salvo el último capítulo, lo otro es un 10, fácil un 10. Excelente en todos lados, en lo que es escena, lo que es dirección, lo que es fotografía, lo que es actuación, lo que es crear el suspenso y no simplemente tirar jumpscare al pedo. No, muy bueno, muy bien hecho, hay mucho amor, el que lo creó se ve que le puso mucho amor a eso. Lo que me da muchas ganas de verla es que el post que pusiste vos, Mauro, creo que muestra que hay fantasmas escondidos que tenés que prestar atención para verlos. Eso me pareció súper interesante. Sí, muy bueno. Es que todo el tiempo, eso mismo me pasaba, por ejemplo, cuando jugaba al Resident Evil 2 o al Silent Hill. El momento cuando no hay nada te está por atacar, pero vos estás sugestionado, ¿entendés? Y eso es lo que crea la serie, estás como sugestionado a que pase algo y capaz que no está por pasar nada, pero ya te lavó la cabeza, ya te hizo la psicológica. Muy bueno. La verdad que eso hace bastante que no me pasó. Me pasó justamente con una película del mismo director que hizo esta serie, que se llama The Gerald Game, película que recomiendo, que sí. en un podcast, que es buenísimo. Basado en un libro de Stephen King. Basado en un libro de Stephen muy King. buena. Y el mismo director de esta serie, así que si pueden véanla, porque esa puede ser mi recomendación, aunque si bien yo ya cuando hablé de las mejores películas del 2017 estaba en la lista. Así que no, nos vamos despidiendo. Bueno, este fue Nerd Attack. Mi nombre es Mauro, quien me acompaña son Facu, Leo, Damián. Vamos a tratar de sacar un programa cada 2 semanas o semana y media. Nos pueden seguir a través de Mixcloud, Nerd Attack en Facebook, y ahora hace poquito tenemos Instagram, gracias acá al amigo Leo que creó uno. Nada, gente, si les gustó el programa, denle el me gusta, compártanlo. Y yo de mi parte le digo, Optimus Prime, Autobots Rollout. Chao, gente. Abrazo. Nos vemos. Chao. Hasta luego.